ustedes, Minutos de Oro, con Reina de Salazar. Minutos de Oro, un programa diseñado para la familia. Este programa te lleva a ti muchos consejos, te da muchos tips, te da mucha sabiduría, porque hay cosas que nosotros estamos pasando o no sabemos qué hacer con algunas cosas. Y cuando escuchamos los consejos, cuando escuchamos el testimonio de otros que lo han superado y que han llegado hasta el éxito, que de un fracaso han convertido el éxito. Eso es Minutos de Oro con Reina de Salazar. Éxitos para la familia, victorias para la familia, y no hay fracasos sin lección, y no hay lección sin sabiduría, y no hay sabiduría sin riquezas. Todo viene añadido a la vida de nosotros. Así es que por favor permanece ahí, porque ya regresamos con una charla donde vamos a estar conversando con una persona que te va a llevar a ti un beneficio bien grande, un profesional de las comunicaciones, un profesional de la empresa privada, un profesional donde te va a dar a ti asesoría en este programa, donde te va a dar consejos, donde te vas a sentir motivado a poner una empresa, motivado a seguir en tu trabajo, motivado a terminar la universidad, motivado a todo lo que tú necesites ser ahora mismo, ¿verdad? Levantado para seguir adelante. Que Dios te siga bendiciendo y ya regresamos con la entrevista. En un momento continuamos con más de Minutos de Oro con Reina de Salazar. Ya está a la venta el libro de la doctora Reina de Salazar, La historia de una mujer. Impactantes capítulos que serán de edificación para toda la familia. La historia de una mujer. Adquiéralo hoy en su librería más cercana. Haga sus pedidos a los números en pantalla. La historia de una mujer. Escrito por la doctora Reina de Salazar. Ya a la venta. Y aquí estamos con la entrevista prometida. Tenemos en nuestro set a un motivador, a un coach que lo conocí hace un tiempo, dando también algunos tips, unas charlas, y me gustó la manera en que él enfocó cómo nosotros podemos desarrollar todos los talentos que Dios nos ha dado y también cómo podemos comunicarlos debidamente y retenerlos para multiplicarlos. Y les presento al licenciado Ángel Cortés, un hombre profesional que nos va a estar hablando de cómo mejorar el camino de la bendición empresarial, profesional, bueno, hasta en el hogar podemos tocar, ¿verdad? Porque Dios está en todas partes. Claro, claro. Un saludo, por favor, a toda esta gente que nos está viendo hoy. Muchas gracias, mucho gusto, y es un gran gusto y un placer poder estar acá compartiendo con usted este set tan bello y también compartiendo con todos sus televidentes que seguramente tienen mucho interés de poder escuchar mensajes que les motiven y que les hagan ver tantas cosas buenas que se pueden llegar a hacer, ¿no? Y definitivamente que empieza el año, empieza con nuevos propósitos muy buenos, que esos propósitos vengan con energía para que sean finalmente alcanzados, no antes que termine, no al final del año, sino durante el año. Licenciado, hay mucha gente que ahorita se siente como, ¿qué pasará en este 2014 para mí, verdad? Claro, claro. Hay una cantidad de cosas que han estado pasando durante los últimos años, tanto económicamente, políticamente, incluso en el desarrollo profesional de mucha gente. Mucha gente probablemente ha tenido una mala noticia de un despido, de alguna reestructuración de empresas, y definitivamente que algunos de los televidentes pueden haber estado pasando por esa situación. Déjenme decirles algo, yo creo que sí va a venir muchas cosas buenas en el 2014, porque cada uno de nosotros puede hacerse el propósito de que vengan cosas buenas. Lo primero es empezar a proyectarse qué es lo que uno quiere.
al saber lo que uno quiere, se hace mucho más fácil que se consiga. Por ejemplo, lo que acaba de decir usted, licenciado, cómo enfrentar un despido, cómo enfrentar cuando en la lista de los que ya no van a seguir en la empresa trabajando estoy yo. ¿Cómo enfrentar esa situación? Porque hay gente que hasta se da un tiro, hay gente que inclusive puede provocar un divorcio, la falta de dinero. Totalmente. ¿Cómo enfrentar eso? Porque hay un presupuesto para la escuela, hay presupuesto para pagar esto, lo otro, y de pronto te ves con algo en las manos que tú dices, apenas quizás vivo 30 días con eso. Claro. Mira, en primer lugar, lo que yo diría es, toda experiencia tiene algo positivo. Siempre, incluso uno de los principios con los que nosotros trabajamos en el coaching, gracias a Dios yo soy coach ejecutivo, y uno de los principios fundamentales del área donde me desarrollo es, no existe fracaso, sino solo aprendizaje. Al no existir fracaso, sino solo aprendizaje, Claro. cualquier cosa que suceda me sirve a mí para aprender cómo hacerlo mejor la próxima vez. Y esa tiene que ser la posición de todos nosotros. Exactamente. Entonces, si ha habido un despido, si ha habido una reestructuración en la empresa se ha quedado con algunas personas siempre para seguir operando y ha prescindido de los servicios de otros. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿qué hizo la diferencia? ¿Qué estaban haciendo otros que yo no estaba haciendo? ¿Y cómo puedo hacerlo mejor? Porque para mi próxima experiencia yo puedo capitalizar esto. ¿Y qué con el sentimiento de algunos que dicen no me quería el jefe o no me quería el compañero o me pusieron el dedo? Porque a veces no queremos aceptar que nosotros fuimos, como dicen, el número uno, Claro. digamos, del el problema número uno para que me despidieran porque quizás llegaba tarde, Claro. ¿verdad? Quizás me estaba desesperado a la hora de la salida o quizás no entregaba mis proyectos, no entregaba el trabajo asignado, sino que estaba limitando a la empresa con algunas cosas, según yo, era lo suficiente para lo que me pagaban. Algunas Claro. personas así razonan. Claro, y mira, es interesante porque en algún momento estas personas que vemos las cosas de una manera propositiva, tratamos de siempre dar lo que se nos pide y un poco más. Hay otras personas que pueden verlo de otra forma. Se nos pide algo y bueno, le podemos explicar a la gente por qué no se le va a entregar. ¿Por qué no lo puedo entregar a tiempo? ¿Por qué no lo puedo entregar en forma? ¿Por qué no lo puedo entregar? Y siempre le explicamos a la gente las razones por las que no vamos a hacerlo. Cuando eso sucede, si tú fueras el jefe, ¿a quién elegirías? Entonces la pregunta es cierto, tú me dices que tú a tu jefe le caías mal. Cuéntame una cosa, ¿qué hacías para que le cayeras mal a tu jefe? ¿Qué cosas le caían mal a tu jefe? Ah, bueno, le caía mal cuando yo le contestaba y le contestaba la verdad. ¿Qué forma utilizabas para contestarle con la verdad? Porque existen formas de formas. Claro, porque hay un rango y al que respeto, respeto y al que honra, honra, ¿cierto? Exactamente, entonces hay formas para hacerlo, tal lo que acaba usted de decir. ¿Qué pasa? Que si hay otra persona que lo hace de mejor forma y expresa su diferencia de opinión de mejor forma, si tú fueras jefe, ¿a quién te gustaría que trabajara contigo? Al que lo hace de mejor forma, ¿verdad? Entonces, de alguna forma eso puede estar pasando. Cuando nosotros empezamos a aprender de esa experiencia, se capitaliza y la próxima vez lo hacemos mejor. Incluso cuando tengan que decidir recortar personal, la persona que se va a quedar va a ser aquella que ha aprendido más de esas experiencias. Y que propone y que no está limitando porque el salario, por ejemplo, dicen, no sé, a mí solo me pagan tanto y al licenciado fulano le pagan tanto y yo le hago el trabajo al licenciado, por ejemplo. Claro. Entonces, no, yo le voy a hacer esto porque realmente empiezan a hacer números de cuánto le están pagando y cuánto vale ese trabajo. Y cuando tú ¿Qué hacer ahí? Mira, cuando la persona piensa así, a mí me parece que está pensando desde la falta de abundancia, desde lo contrario a la abundancia. Está pensando en esa pequeñez. Como algo miserable. En la miseria. Y como está pensando en la miseria, te vas a quedar en la miseria. Sí. En el momento que tú empiezas a pensar en la abundancia, y ese es un reencuadre que nosotros utilizamos, es, si no quisieras esto, ¿qué quisieras en lugar de esto? Si no quieres estar en una oficina donde te sientes miserable, ¿qué quisieras en lugar de eso? No, sentirme una persona importante que me da la importancia. ¿Cómo puede ganarte la importancia? Lo interesante de las preguntas que hace un coach es que le dan siempre la responsabilidad a la persona. ¿Qué puedes hacer tú para que la gente te vea importante? ¿Qué puedes hacer tú
para que tu jefe tome en cuenta tu opinión. En ese sentido, ahí es donde toma responsabilidad la persona. La pregunta que hace el coach siempre va un poco cargada para que la responsabilidad la tome la persona que está frente a uno. Que casi siempre el generador del problema es la persona despedida. Exactamente. Porque vive en temores, vive en miedo o vive comparándose con otros. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Cuánto puede más? ¿Cuánto sabe más? ¿Y cuánto le pagan? O si aquel, a veces se puede desarrollar cierta envidia o celos cuando vemos que el jefe o el dueño de la empresa tiene alguna tendencia a que otro compañero, ¿verdad? Le da, digamos, oportunidades a otro compañero. Yo lo que tendría que ver es lo que tú dices. Bueno, veamos qué es lo que este está haciendo para que el jefe le esté tomando en cuenta. Exactamente. Le voy a poner un ejemplo. Eso lo utilizamos también en algunos de los entrenamientos. Yo soy una persona a la que le encargan la tarea A. Y siempre que me encargan la tarea A, la hago muy bien. Esta otra persona a la que le encargan la tarea B. Y siempre la hace muy bien. Cuando a mí me encarguen la tarea B, yo le voy a decir, a mí no me han capacitado, yo no sé cómo hacer esto, yo no quisiera ni meterme. ¿Qué tal si sale mal? A mí no me han dicho ni cómo hacerlo. Cuando le encarguen mi tarea a la otra persona puede tener una actitud diferente y decir, a mí me gustaría aprender, no sé hacerlo, pero me gustaría aprender. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo hago yo para manejar esto? ¿Cómo les puedo ayudar para que entonces integremos las dos tareas y yo se las pueda hacer más fácil? Cuando eso pasa, la persona que se hace cargo de las dos tareas es la persona que el día de mañana llega a tener el puesto de jefatura. Excelente, así es. La persona que no se hizo cargo de ninguna de las dos tareas, se le va a asignar siempre la misma tarea y después se pregunta por qué es que nunca lo ascienden, por qué es que nunca me toman en cuenta. Y aquel que dice, el licenciado, a mí no me toca esto. En una posición muy similar, ¿no? ¿Por qué? Porque como a mí no me toca eso, entonces él no está pensando en el equipo. Uno de los temas que nosotros abordamos en el coaching ejecutivo es precisamente eso, el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es importante que el líder ayude a definir un buen trabajo en equipo. Algo que es una paradoja, porque muchas veces lo he compartido con algunos profesionales. ¿Y qué pasa con los que son bien independientes para trabajar y no les gusta trabajar en equipo? Es interesante. Y eso tiene que ver muchas cosas. También yo creo que lo que hemos conversado con usted en algún momento, con los perfiles incluso de cada una de las personas. Porque hay gente que de manera natural le sale poder trabajar en equipo, poder relacionarse con las personas y obtener un mejor resultado. A otros no. A otros nos gusta más hacerlo nosotros solos. Porque si alguien más se mete, perdemos control y después no vamos a saber cómo hacer las cosas. No nos van a dar el buen resultado que nosotros hemos planeado. Lo interesante acá es poder llegar a ese equilibrio, poder trabajar en conjunto para lograr un mejor resultado. Hay una frase que a mí me parece interesantísima, que la utilizo también y es, por ejemplo, usted tiene una manzana y yo tengo una manzana. Le voy a hacer una propuesta. Intercambiemos manzanas y nos vamos. ¿Con cuántas manzanas se va usted? Oh, mira qué interesante eso. Con una, ¿no? Ajá. ¿Con cuántas manzanas me voy yo? Con una. Con una. Ahora, en un equipo, usted tiene una idea y yo tengo otra idea. Le propongo lo mismo. Intercambiemos ideas. ¿Con cuántas ideas se va usted? Ya me voy con la mía y la tuya. Y yo me voy con la mía y la suya. Sí. Y finalmente, si tenemos dos ideas, puede generar incluso una mejor tercera idea. Exacto. Cuando nosotros pensamos que lo que tenemos son manzanas y no ideas, pensamos en miseria, una forma miserable. Sí, miserable. Cuando pensamos en ideas y pensamos en el equipo, pensamos en una forma en abundancia. Las personas que no se han dado cuenta que al compartir sus ideas, ellos también pueden beneficiarse y aprender de las ideas de otros, siguen pensando en esa miseria en lugar de pensar en la abundancia. Sí, porque se dan en los trabajos a veces que si hay una persona talentosa que sabe algo, no se lo quiere transmitir a otro. Claro. Pero eso, digamos, ¿qué es lo que pasa con la mentalidad de esta persona? Que digamos, él sabe cómo enseñar a hacer esto y que otros sepan más. Claro. Mire, yo me he dado cuenta de que muchos profesionales son muy celosos de su conocimiento. Y yo le doy gracias a Dios y a la vida porque me ha rodeado siempre de personas que han brindado todo su conocimiento a mí. Me han brindado todo su conocimiento.
Una de mis tutoras, que fue jefe mía durante mucho tiempo, casi 11 años, me enseñó a mí muchísimas de las cosas que yo pude aprender en una empresa. Al salir de esa empresa después de 11 años y empezar mi propio proyecto de empresa, gracias a Dios ya tengo 4 años de ser empresario en el área de coaching ejecutivo, tuve la suerte, la fortuna y la bendición de también conocer a un amigo panameño, Roberto, que me brindó la oportunidad de darme todo su conocimiento en el área de coaching. Él me formó como tal e incluso me eligió a mí para ser representante de la International Coaching Community de Londres, acá en El Salvador. Imagínate qué interesante eso y qué lindo, porque se parece a lo que Jesús dice, ¿verdad? Ajá. Que cuando recogemos con Él no desparramamos, pero cuando recogemos sin Él desparramamos. Entonces, ¿qué pasaría si el panameño no te da a ti ese conocimiento? No tendríamos en este momento nosotros a un joven con tanto conocimiento, con tantos consejos, con tantos tips para todos aquellos que nos están hoy viendo, que están escuchando algo maravilloso, porque esto es sabiduría cómo nosotros podemos identificar por qué no hemos triunfado, identificar por qué estamos en un fracaso o porque estamos despedidos de un trabajo, por qué no encontramos trabajo. Hay un día de esto, hay un joven que me llamó y me dice, mire, tengo un año de estar buscando trabajo y me dicen no. Claro. Le digo, ¿cómo te saliste del trabajo donde estabas anteriormente? Y él me dice, no, me despidieron. ¿Por qué razones te despidieron? Revisa, porque deben de estar dando de ti una información que no te ayuda en nada. Claro. Que es mejor que te levantaras de cero y revisaras por qué te despidieron para que tú encuentres ese trabajo. Si no, nunca vas a encontrar el trabajo porque siempre vas a tener esa referencia. Claro. Y esa referencia fue negativa. O ve a la empresa, arregla con tu ex jefe, arregla con las personas, pídeles perdón y diles que eres un hombre hoy necesitado, Claro. que necesitas trabajar porque tienes familia. Claro. Y estoy seguro que algo va a pasar ahí. Claro. Y esa persona arregló su problema, no solo yendo al lugar, sino también evitó ya poner como referencia a la empresa, sino que puso otras empresas. Claro. Y bueno, arregló su problema, gracias a Dios. Pero eso es bien importante. Hay un montón de gente desempleada y no sabe por qué no le dan trabajo. Lo primero que hay que preguntarse es, ¿qué estaba haciendo yo? Es decir, puedo seguirle echando la culpa a la empresa, puedo seguirle echando la culpa a mi ex jefe, pero lo importante va a ser decir, ¿qué puedo hacer yo para mejorar? Si mi ex jefe me decía que yo no cumplía las metas, a mí me parece que sí las cumplía, pero si a él se lo parece, ¿qué podría haber hecho yo para que fuera diferente? ¿Y qué podría plantearme a partir de hoy para que eso sí cambiara? ¿Sabes que en la Biblia Dios nos dice que vayamos una milla más? Claro. O sea, que no solamente lo que te establecieron, Claro. sino que tú da esa milla más. O sea, ve por más Claro, y claro. preséntate con más. Claro, claro. Por eso es que cuando la persona viene y entierra sus talentos porque tiene miedo, porque de todas maneras lo que le dijeron fue que lo guardara, que lo cuidara, entonces cuando eso pasa y regresa el dueño, lo que le dice es al que tiene menos, que le quiten lo poco que tiene y se lo dan al que tiene más. Claro, eso hace que el otro levante una bandera y dice injusticia, injusticia, injusticia. Y no es injusticia. No. Simplemente es, tú tienes el encargo de poder reproducir todo lo que Dios te ha dado. Y de esa misma forma, ese encargo y esa misión la tienes que llevar a cabo en todas las áreas, en todas las etapas. Una de ellas es la profesional, otra de ellas será la espiritual, otra de ellas será la familiar. Pero finalmente, todo con la bendición de Dios. Amén. Pensemos hoy en todo lo que estamos escuchando y en lo que Dios nos quiere dar. El triunfo está contigo y está conmigo. Y para seguir con esto, ya nos vamos a una pausa y ya regresamos. En un momento continuamos con más de Minutos de Oro con Reina de Salazar.
Estamos con el licenciado Ángel Cortés y estamos hablando de situaciones que se dan en la vida de todos los seres humanos. ¿Qué pasa con aquellas personas, licenciados, que se sienten marginadas en la vida? Que van de un trabajo en otro trabajo o inclusive en los hogares se sienten marginados y dicen, no, si yo soy menospreciado, soy marginado, a mí nadie me toma en cuenta, a mí nadie me aplaude, solo Claro, aquel. claro, claro. Mira, hay muchas cosas que pueden haber forjado ese tipo de actitud, porque esa es una actitud y es una conducta que alguien decide tomar y muchas veces decide de forma inconsciente porque puede haber una experiencia que lo formó. Lo interesante de todo esto es que cuando ya nosotros maduramos, y cuando digo maduramos es cuando tomamos responsabilidad, nos damos cuenta que esa experiencia nos puede seguir formando negativo o positivamente. Y tú puedes decidir si esa experiencia te forma negativo o positivamente. Si esa experiencia tú quieres que sea positiva, lo puedes hacer. Por ejemplo, el ejemplo que usted mencionaba de su hermano, si de alguna forma esa experiencia él la traduce de una forma positiva, él puede ganar mucho más de lo que podría estar ganando tomándola negativamente. Muchas personas toman un despido como algo negativo porque definitivamente lo toman personal. Y puede ser que tenga cierta connotación personal, pero además de eso hay otros factores que usted puede cambiar. Cuando uno aprende y dice, ¿qué fue lo que fallé o qué fue lo que podría ser mejor? Entonces lo está tomando positivamente. Cuando yo me doy cuenta de lo que podría ser mejor, dejo de automarginarme y empiezo a ser propositivo la próxima vez. Y eso, para serles franco, se puede aplicar en la familia, se puede aplicar en el trabajo, se puede aplicar en las relaciones personales. Exacto. ¿Por qué con esta persona yo tengo una mala relación en el trabajo? Bueno, yo puedo descubrirlo y cambiarlo. Cuando yo lo descubro, entonces puedo cambiarlo. Lo primero es tomar conciencia. ¿Qué es lo que yo puedo hacer para mejorar? Porque la otra persona, si ella quiere, cambia y si no, no. Pero si yo puedo, yo lo hago personal. El que se siente así, marginado, despreciado. Y esa persona es la que va a crecer. Quien decide tomar responsabilidad y luego acción, esa es la persona que crece. El resto seguirá igual, pero yo puedo tomar la decisión de crecer. Licenciado, ¿cómo debe de responder una persona que su jefe le ha llamado de 1 a 2 veces a la oficina para corregir el mismo o otro problema? ¿Cómo debe de actuar él para continuar con su trabajo y prosperar? En primer lugar, lo que tiene que hacer es abrir los oídos y abrir su mente para poder escuchar realmente. Hay algo interesante y nosotros no nos enseñan a escuchar. Cuando una persona está hablando, generalmente tú te puedes dar cuenta que esa persona está hablando, pero la otra persona está a punto de interrumpirte y ya te está diciendo, sí, pero ya no te está escuchando. Claro ya que está no. pensando lo que va a responder. Nosotros debemos comprender que para escuchar debemos apagar esa voz interior. Entonces, cuando el jefe está hablando, nos está diciendo algo, nos está dando una retroalimentación, debemos escuchar lo que realmente quiere decir. Callarnos, no solamente la boca, sino el pensamiento, y dejar que lo que nos diga se aclare. ¿Qué es lo que realmente te quiere decir? Y muchas veces ni siquiera tiene que ser el jefe. Muchas veces puede ser el compañero, el amigo, el hermano, un familiar, el papá, la mamá, un hermano. Aún los hijos con nosotros. Por supuesto. Entonces, cuando uno aprende a escuchar y uno se empieza a dar cuenta, listo, ¿qué fue lo que realmente me quiso decir esta persona? No lo tomemos personal. Número 1, apaguemos esa voz interior y empecemos a escuchar. Número 2, no lo tomemos personal. Es muy, pero muy frecuente que se da esto. La gente lo toma personal porque creen que es contra uno que están dando la opinión. Y a veces puede ser así, pero tú puedes cambiarlo. En lo que están diciendo es algo que te va a ayudar. Y cuando tú lo enfocas así, entonces empiezas a cambiar para mejorar. El orgullo tiene mucho que ver. Definitivamente, cuando nosotros empezamos a practicar la escucha y nos ponemos en silencio, lo que estamos haciendo también es bajando ese nivel de orgullo. Poder escuchar significa eso, poder atender a la otra persona y saber que la persona que está ahí es la más importante en ese momento. Como sustituir el orgullo por dominio propio. Por dominio personal, por dominio propio, ¿no? Exactamente. ¿Verdad? ¿No? Y el primer ejemplo es callarse. Callarse. Uno se queda en silencio y escucha. Y a veces es difícil porque de alguna forma uno empieza y dice, pero es que ya sé qué le voy a decir y ya sé por qué no tiene la razón. Cállese. Y esto otra situación que
se da que si tu jefe te llamó la atención, empiezas y se la cuenta a todos los compañeros y luego los compañeros le llevan al jefe porque siempre hay lo que se llama un soplón, Claro, un ponededo, claro. o alguien que no le gusta eso, le molestó, Claro. ¿verdad? Porque no opina lo mismo. Claro. Entonces, eso te deteriora a ti también la imagen y eso te va Totalmente. restando altura, crecimiento, desarrollo en la empresa. Totalmente, totalmente. Y esa es una mala práctica que se puede tener en algunas empresas, en algunas áreas, en algunos ambientes. Si hay algo que nosotros debemos promover es la confianza para poder decir las cosas frente a frente. Porque en la medida que yo promuevo como jefe o como compañero que me digan las cosas frente a frente, pues simplemente me lo van a decir y yo voy a aprender a partir de ahí. Pero ¿qué gano yo con andar comentando, cuchicheando y chambreando? Porque eso es lo que pasa, se vuelve un chambre el asunto. Entonces, cuando le llega de regreso el comentario al jefe, ya no le llega como salió, sino que se le va añadiendo como teléfono descompuesto. Recomendación, discreción, Totalmente. prudencia y respeto a lo que se habló en privado conmigo. Totalmente. ¿Sería así? Totalmente. Nos vamos a despedir por tiempo, ¿verdad? Nos vamos a despedir por tiempo, pero quisiera que nos dejara en un breve mensaje sobre la comunicación, lo importante que es, porque eso eran otro punto que traía, Claro. lo importante que es la buena comunicación para el desarrollo en todas las áreas de nuestra vida. Es básico, es básico. De hecho, en los seminarios que desarrollamos en el área del coaching, la comunicación es el primero de los talleres que nosotros damos. Porque generalmente lo que se dice es la comunicación en la empresa es mala. Aquí tenemos una mala y una pésima comunicación. Pues es bien fácil. Si la comunicación está mal, pues vamos a comprar unos 10 libras de comunicación y las ponemos aquí para repartirlo. Eso es mentira. La comunicación como tal no existe, sino que es intangible. La comunicación es un proceso. Y ese proceso empieza con un emisor y termina con un receptor. El primero, el emisor, es el responsable de que el mensaje llegue bien. Y cuando yo me hago responsable y empiezo a manejar un mejor nivel de comunicación, escuchando y poniendo atención a lo que también me quieren decir, en ese momento tu vida profesional empieza a mejorar. Porque en ese momento empiezas a tener mejores resultados. Porque tienes una mejor compañía, un mejor elemento y empiezas a tener también una mejor coordinación de todas las actividades. Porque está perfectísimo. En una próxima nos vamos a ir a los dueños, a los jefes, Claro. a aquellos gerentes que también ellos les hace falta muchas veces una buena comunicación y por eso pierden grandes elementos, Claro. grandes negocios, clientes. Claro. ¿Es cierto eso? Claro. Pero ahora, ¿verdad? Damos por terminado. Gracias, licenciado. Gracias a Muchísimas ustedes, gracias. hermano. Ustedes ahí van a ver el teléfono de él, el correo, donde ustedes se pueden comunicar para si alguien quiere que él vaya a dar una charla de motivación a la empresa. Bueno, él es una persona bien equipada. Ya lo escuchamos y sabemos que tiene mucho que darnos, mucho que decirnos. Y la verdad que la sabiduría así viene de poquito a poquito, renglón tras renglón y palabra y más palabra. Y eso es lo importante. Él dijo, escuchemos, hay que saber escuchar. Comuniquémonos y recibamos lo que nos han comunicado. Por favor, no te quedes atrás, no te quedes frustrado. Camina, vamos hacia adelante. Dios está ahí y Él nos ama. Y todo lo que tú emprendas en justicia, todo lo que emprendas en integridad, honestidad y buena intención, el Señor te lo va a respaldar y te lo va a avalar. Porque siempre, siempre la justicia de Dios se da en la tierra, no importa que vengan 10,000 personas en contra tuya, pero lo de Dios siempre se va a dar. Así es que mantente justo, recto delante de Dios y con una buena comunicación y toma todos los consejos que aquí escuchaste. Que la paz de Dios sea contigo, que el amor de Cristo te llene, inunde tu corazón y que tu familia reciba todas las bendiciones del 2014. Minutos de Oro con Reina de Salazar.